el programa. Nos damos el gusto hoy de tener aquí en el piso nada más y nada menos que al doctor Alejandro Rúa. Alejandro, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola. Alejandro no solamente fue en la etapa primitiva o primaria, digamos, de lo que fue la causa de Memorándum, el abogado de Cristina, sino que también fue el abogado de Héctor Timerman en la causa del memorándum con Irán. La llamada así, ¿no? Causa del memorándum con Irán. Yo lo conocí hace muchos años, Alejandro. En realidad, él ya estaba investigando el tema AMIA y hoy está aquí presentando su libro, 30 días, la trama del atentado a la AMIA, editado por Planeta. 30 días, la trama del atentado a la AMIA. Así que le digo, muy buen día, Alejandro. Buen día. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por el libro. La dedicatoria también. Te cuento que me lo leí en 2 días. Genial. Lo leí en el celular, tengo los ojos rojos, pero lo leí en 2 días y me atrapó. Creo que es un libro que contribuye, creo yo, a entender por qué después de 30 años, en julio se van a cumplir 30 años del atentado, los resultados son los que son y no los que uno hubiese anhelado. Pero te voy a preguntar a vos, primera pregunta, ¿qué quisiste contar en el libro? ¿Por qué 30 días la trama del atentado a la AMIA? ¿De qué 30 días me hablas? Es un poco lo que decís. Yo quise, precisamente, a 30 años del atentado y habiendo ya concluido las agencias de inteligencia o de investigación que intervinieron desde el primer día, ya presentaron sus informes y las conclusiones a las que llegaron. Me pareció que era posible, después de tanto tiempo y después de tanto trabajo mío vinculado con el caso, presentar eso, una crónica sencilla, directa, eso fue por lo menos mi intención, que relate 30 días del mes de julio de 1994 y los vaya contando diariamente, desde el 1 de julio, en donde comienzan las actividades de quienes son señalados como responsables por haber cometido el atentado, 4 o 5 personas que se van desgranando sus actividades en esos días hasta que lo cometen desgraciadamente el día 18. Contar también qué estaban haciendo los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros que los seguían a estas personas porque se les atribuye la responsabilidad de haber cometido 2 años antes en Buenos Aires el atentado contra la Embajada de Israel, y además porque tenían advertencias concretas y serias respecto de que iba a haber un segundo atentado en Buenos Aires cometido por las mismas personas con la misma metodología. Y ese entramado llega hasta el día 18 y después la crónica continúa con los primeros 10, 12 días de investigación judicial y concluye el día 30, donde precisamente se atribuye por primera vez a una persona responsabilidad por el atentado, que es a Carlos Tejeldín, fue el primer acusado, que después fue 2 veces juzgado y declarado inocente. Pero todo este relato lo que muestra, o lo que intenté mostrar, es eso, el estado de situación. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es todo lo que se sabe sobre qué pasó en este mes que reseña la tragedia del caso AMIA, que lleva 30 años de tragedia? Explica también por qué estamos hoy a 30 años, o intenta explicar por qué estamos hoy como estamos en el caso, ¿no? Claro, porque aparte un atentado de estas características, mientras sigue impune, sigue dañando, ¿no? O sea, 30 años después, esto puede volver a ocurrir. ¿Y por qué no? Uno diría, ¿y por qué no? Lo mismo pasaba cuando sucedió el de AMIA. Era un reproche claro la inactividad después de 2 años de haber sido cometido el atentado de embajada. Y la responsabilidad por no haber actuado en consecuencia, ya entonces se señalaba. Y estamos a 30 años, a 32 pasaron ya 32 del atentado de la embajada y se van a cumplir 30 de AMIA y todavía no hay una respuesta de justicia en el caso. Ya que me anoté algo en particular del libro, porque para mí es una definición muy ajustada, ¿sí? de lo que ha sido este expediente, esta investigación, y que tiene que ver, acá lo tengo, dice así: que la CIDE había acordado repartir a la prensa tras sus publicaciones en Caracas. Bueno, cuenta el libro, la verdad que es un gran resumen, pero sobre todo es un resumen que le da cierta lógica, cierta narración comprensible
a toda una serie de episodios que se van dando en el expediente que parecen inconexos. O sea, acá hay un gran trabajo de tratar de articular lo que en principio parece desarticulado. Y ese trabajo ya merece un gran mérito, merece un gran reconocimiento. Y sobre todo para reflexionar a 30 años de ocurrido el atentado. Pero dice así: toda una selva de espejos. La frase de Thomas Elliot, rescatada por Jim Angleton y repetida luego por Peter Wright en Cazador de Espías. Angleton fue un destacado jefe de contrainteligencia de la CIA durante más de 20 años. Wright fue un jefe de contrainteligencia inglés de la Guerra Fría muy admirado por los servicios argentinos. Y en esa selva de espejos, dice el libro de Alejandro Rúa, estamos presentando hoy aquí, 30 días, la trama del atentado a la AMIA, y en esa selva de espejos, los desertores eran falsos, las mentiras eran verdades, la verdad era mentira, y los reflejos dejaban deslumbrado y confundido. Me pareció una definición casi, yo diría, perfecta de lo que ha sido, ya no el atentado en sí, sino el post-atentado, es decir, la construcción del expediente y la investigación, ¿no?, judicial. Sí, esa frase la leí en el libro de Peter Wright, que me lo facilitó un colega suyo, Roy Recal, y me pareció que describía plenamente lo que pasaba en esos días ya, porque en los primeros días del atentado ya hay unas operaciones de la inteligencia que hacen eso, presentan falsos arrepentidos y entonces señalan acusados que se van cambiando, y eso genera ilusión y posteriormente decepción, van de la mano. Y es eso, es una selva de espejos donde uno queda deslumbrado y confundido. Esa es una explicación había brillante. muchos atajos a ningún lado. Yo me acuerdo del caso de Nasrin Mokhtari, la iraní que supuestamente era una espía, y me acuerdo yo porque pasaba por Corrientes, había un boliche donde ella paraba, después la trajeron desde, no me acuerdo si estaba en Brasil o en Irán, no me acuerdo dónde la trajeron, y la depositaron acá en la Argentina. Después la declararon que no tenía nada que ver, ningún vínculo con el atentado, y ella se quedó acá varada, y trataba de sobrevivir como podía. Muchos años, sí, yo también lo conocí en esos tiempos, muchos años. Como podía. Y eso es un episodio que sale en esos días, también está contado, porque hay un supuesto testigo que la involucra, y que eso generó una distracción en la investigación por años, hasta que después se determinó que era todo mentira. Todo mentira. Ale, ¿dirías que la investigación del atentado a la AMIA, sobre todo a partir del descubrimiento, el encubrimiento, digamos, en los primeros 10 años de investigación, donde se decapita toda al juez, a los fiscales, etcétera, ¿dirías que eso fue la presentación en sociedad del binomio justicia-servicios que padecemos hasta ahora, y un poco la razón del descrédito profundo que tiene la justicia entre las mayorías? Bueno, el vínculo entre los servicios de inteligencia y la justicia federal se determinó a propósito de estos casos. Eso fue una conexión que constituyó la justicia federal en ese momento y de ahí en adelante. Y el caso AMIA es casi la mancha que genera un desprestigio irremontable, así como en otros momentos el juicio de las juntas podía haber sido un episodio de prestigio para el Poder Judicial. El modo en que en el 2004 un tribunal verificó y sentenció que se le había presentado durante 10 años a la sociedad, la justicia y los servicios de inteligencia, una solución falsa del caso. Y expresamente dice: para atender las legítimas demandas de justicia de la sociedad y los intereses de gobernantes inescrupulosos. Entonces, que el atentado terrorista del terrorismo internacional más grande de Argentina y para ese entonces de la región fuera encubierto y se le haya presentado a la sociedad una solución falsa en la que participaron
las autoridades políticas, las autoridades judiciales, las autoridades del Ministerio Público, los servicios de inteligencia, las autoridades policiales. Los periodistas. Los periodistas. Los periodistas, ¿no? Toda la institucionalidad dispuesta a sostener una acusación falsa del caso. Eso es un episodio dramático y irremontable para el desprestigio que todavía hoy tiene la justicia federal. Claro. Bueno, Galeano fue el juez instructor, ¿no? Y claramente estuvo preso después, creo. Galeano. Todavía no, nunca. Ah, no, pero sí procesado, creo. Sí. Procesado está Galeano. Bueno, recordemos que después el segundo tramo de la investigación fueron los 10 años bajo la titularidad del fiscal Nisman, y lo que aporta el legado del fiscal Nisman después de investigar 10 años el atentado fue la denuncia sobre un hecho que no constituye delito alguno, como el memorándum con Irán, pero ocurrido 20 años después del atentado. Es decir, después de 10 años de investigar, lo que entrega es una denuncia sobre un hecho ocurrido 20 años después del atentado. Sí. Es la nada misma. Te quería preguntar, aprovechando tu experiencia de lo que fue la causa memorándum, cuando uno hace el repaso de toda la causa, ¿sí? Claramente el Estado de Israel y claramente la Comunidad de Inteligencia Nacional y Extranjera tiene o descarga, digamos, la responsabilidad en grupos en Hezbollah, vamos a decir en Hezbollah, bajo el amparo de la República Islámica de Irán, o por lo menos sostienen esto. Mucho de eso fue muy difícil de traducir en prueba o en evidencia judicial. Digo bien, ¿no? Porque una cosa es lo que dicen los servicios de inteligencia, otra cosa es después que lo pueda judicializar, ¿no? El servicio de inteligencia opera con márgenes de verdad más relativas, digamos, ¿no? Que lo que es la reconstrucción objetiva en un expediente. ¿Estuvo bien? Te lo voy a preguntar así. ¿Estuvo bien Cristina y Héctor Tímero cuando quisieron desarmar esta trama yendo por el lado del memorándum? ¿Restablecer o tratar de profundizar en el sentido de, bueno, che, los que están acusados, los iraníes que están acusados, que vayan a indagatoria? A mí me parece que estuvo bien. Ambos se han arrepentido por las consecuencias que tuvo, claro, de esas decisiones. Timerman fue expreso en eso. Él no advirtió que la crueldad y la hazaña con que iba a venir la respuesta por eso. Yo recuerdo la última declaración de Timerman ante el Tribunal Oral. Él declaró a su pedido, sabiendo que no iba a estar en un juicio posterior, a fin de que pueda ser escuchada su versión. Y él le hizo una pregunta que le dijo que era retórica al fiscal que lo estaba interrogando. Le dijo, bueno, supongamos que el memorando no era una buena solución, que para nosotros lo era. Sucedió que no avanzó. En el 2013 fue. Y pasaron, cuando él declaró, 5 o 6 años, ya ahora pasaron más de 10. ¿Y qué pasó? El libro muestra también en sus tramos finales que hubo a lo largo del caso 19 órdenes de captura a ciudadanos iraníes a lo largo de estos años. Las primeras en esos tiempos, desde agosto de 1994 ya hay pedido de captura. De esas 19, 11 fueron dejadas sin efecto por la propia autoridad judicial que revisó y dijo, no tenemos pruebas. Sí. 8 que quedaron en pie, solo de esas 8, solo 5 tienen alerta roja de Interpol. Pero desde que se dictaron en agosto de 1994 hasta ahora, no hubo una sola posibilidad de concretar una indagatoria, que es el único fin al que están destinadas. Hay uno que es Soleimanpur. Sí. Ese sí fue detenido en Londres. Sí. Y lo tuvieron que largar porque no tenían cómo retenerlo judicialmente. Sí, se inició el proceso de extradición y la justicia, las autoridades británicas dijeron que no había elementos de prueba suficientes como para avanzar en el proceso. Apasionante, les digo, el libro se llama 30 días, la trama del atentado a la AMIA. El autor es Alejandro Rúa, lo tenemos aquí, ha venido a compartir con nosotros este lanzamiento a días nomás de que se cumplan 30 años, ¿no? 30 días para comprender por qué 30 años después seguimos todavía preguntándonos quién y por qué, digamos, ¿no? Ocurrió lo que ocurrió allí en la sede de Pasteur, en lo que era la sede de la AMIA, esta voladura que costó la vida de 84, 85, porque uno después estaba vivo. Una víctima última fue identificada hace unos años recién, que era el hijo de una que ya había sido identificado como víctima, Jesús, su apellido.
pero son 85. Después hubo durante muchos años una víctima 86, que era un ciudadano paraguayo, que en verdad nunca había estado en Argentina, no fue una víctima, pero se presentó un familiar sosteniendo que esto había sido así, cobró una indemnización y todo, y después se verificó que nunca había sucedido. Las subtramas que tiene el caso AMIA son impresionantes. Yo no sabía que, por ejemplo, Guglielminetti había estado al comienzo siendo parte de la investigación, todo lo que era saberlo. Orletti, todo eso está en este libro, se los recomiendo, es atrapante, tiene el grado de intriga necesario, tiene también el grado de revelación necesario, y tiene un remate que no les puedo contar porque no se lo puedo spoilear, lo tienen que ir a comprar. 30 días, la trama del atentado a la AMIA, Alejandro Rúa, indispensable, y un nuevo libro que acusa a la impunidad, ¿no? Y trata de explicarla, porque para desarmar esa impunidad, primero que nada, hay que comprenderla. Ale, gracias por estar acá. Gracias a vos. Muchísimas gracias y felicitaciones de vuelta. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias, Flor. A vos. Gracias, Rinco. No, gracias a vos. Gracias por las facturas. El ticket lo... Gary, todo Gary. Escúchame, ¿viste que hay empanadas de aire? No. Sí, claro, hay empanadas de aire. Tremendo. ¿Las propone Petovelo? Nos vamos.